Bueno, una vez más, estamos contentos de estar juntos como cuerpo de Cristo. Estamos contentos de que Dios nos haya dado un día más de vida para reunirnos y poder alabarle, poder orar, pero también hemos venido a escuchar su palabra, el consejo que Dios tiene para nosotros. Así que quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Bueno, hoy vamos a ver una característica de la familia de Dios. Y quiero que usted abra sus Biblias en el libro de 1 Timoteo, capítulo 5. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, en reverencia a las Sagradas Escrituras y vamos a leer todos la palabra de Dios, esa palabra que es inerrante e infalible. ¿Lo tenemos todos? Lecturamos entonces, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos concedes el privilegio de poderla leer, de poderla examinar. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos des el entendimiento para comprenderla y para aplicarla a nuestras vidas. Te ruego que me ayudes a poder enseñar, dar el mensaje con fidelidad y que tu iglesia, tu pueblo, pueda ser edificada en esta tarde. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a venir con ese deseo de aprender, de escuchar tu voz, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a oír tu voz, esa voz, Señor, que nos va a traer una instrucción, una enseñanza, un mensaje que debemos de practicarlo todos. Señor, seas tú honrado en esta tarde y seas tú glorificado, Señor, con nuestras acciones y con nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Fuerte las palmas al Señor, amados hermanos y hermanas. Fuerte las palmas a Jesucristo. Muy bien, tomen sus lugares. John Stott fue un pastor anglicano y en una de sus reflexiones usó la siguiente ilustración que quiero que le escuchen. Un buen médico no deja de decirle al paciente la verdad de su diagnóstico por miedo a ofenderlo, pero tampoco le comunica la noticia con frialdad o rudeza. Un buen médico mezcla claridad con compasión, habla con firmeza porque la salud está en juego, pero con ternura a la vez porque sabe que trata con una persona vulnerable por su enfermedad. De la misma manera, cuando nosotros exhortamos en la iglesia, debemos ser como médicos del alma. Es decir, hablar la verdad sin suavizarla demasiado hasta que se pierda, pero a la vez hay que hacerlo con amor y respeto porque estamos tratando con miembros de la familia de Dios. Ustedes me han dicho que son parte de la familia de Dios. Tengo un propósito en esta tarde que quiero presentarles. Mi propósito es que todos aprendamos algo en esta tarde, que aprendamos que la manera correcta en que exhortamos en la iglesia debe reflejar que estamos viviendo como familia de Dios. Pues Dios nos llama a exhortarnos unos a otros, pero debemos hacerlo con amor, respeto y pureza, y de esa manera crecer juntos en una vida de santidad. Ahora bien, para dar un poco de contexto y algunas personas que quizás van a oír el mensaje en esta tarde que no vienen escuchando lo que hemos estado diciendo semanas atrás, quiero recordar un poco lo que hemos hablado, el tema anterior. Ustedes saben que ya venimos varios meses hablando sobre esta carta pastoral, esta epístola que Pablo le escribió a Timoteo, donde le da una serie de instrucciones
pero no solamente para Timoteo como pastor, sino para que a la vez pastor la pueda enseñar a toda la iglesia, para que Timoteo la pueda enseñar a toda la iglesia que él estaba pastoreando. Y por extensión, usted sabe que las instrucciones son para nosotros también. Así es que el tema que tratamos la semana pasada, o no la semana pasada, la semana antepasada en todo caso, tuvo como título el llamado a un servicio ejemplar. Y en ese mensaje habíamos observado algunos ejemplos de cómo nosotros podemos servir a los demás teniendo una vida ejemplar. Y decíamos que nuestra vida debe ser un ejemplo a los demás en palabras, conducta, amor, fe y pureza, y eso es lo encontramos en el versículo número 12 del capítulo 4. En segundo lugar, vimos que nuestro servicio debe soportarse o debe sostenerse en la palabra de Dios, teniendo 3 tareas básicas. Y esas 3 tareas básicas eran que debíamos estar en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. El versículo 13. Y en el versículo 16, casi terminando el capítulo 4, vimos que debemos tener sumo cuidado en la doctrina que nosotros estamos aprendiendo, ya que debemos de tener cuidado en no salirnos del mensaje bíblico, sino que debemos de permanecer en la sana doctrina para bienestar nuestro y bienestar de los demás. Hoy entramos al capítulo 5 y esta carta se torna una carta un poco más práctica. Vamos a ver una serie de mandamientos, una serie de instrucciones que Dios va a dejar a su pueblo a través del apóstol Pablo. Y obviamente tiene que ser de aplicación directa a todo creyente. Sobre todo, hermanos, esta carta nos ayuda a aprender cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos cuando estemos reunidos como iglesia aquí, hermanos. Aquí, cuando venimos todos y como iglesia venimos a alabar al Señor, la Biblia nos muestra ciertas conductas, ciertas formas de proceder cuando estamos en la iglesia. No podemos comportarnos como queremos. Dios ha dejado mandamientos específicos y sumamente claros de cómo un creyente debe de vivir, debe de comportarse, debe de conducirse cuando está en la casa de Dios y aún cuando está fuera de la casa de Dios. Hoy veremos que todo creyente, todo cristiano no solo debe brindar un servicio ejemplar a través de su conducta a los demás, sino que también debe saber corregir y exhortar. Hoy usted va a ver que la Biblia nos demanda a los creyentes a saber corregir y exhortar mutuamente. El sermón de hoy se titula, el mensaje tiene como título, la exhortación correcta en la iglesia. La exhortación correcta en la iglesia. Y esa es una característica de la familia de Dios. Si somos familia de Dios, tenemos que aprender todos a exhortarnos, pero de forma correcta, de forma adecuada, de forma bíblica. Y quiero presentarles los 3 puntos que vamos a mencionar el día de hoy. El sermón tiene solo 3 puntos, 3 partes. Y la primera parte lo he titulado ¿qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Y la segunda ya tiene que ver con la aplicación de exhortación a los hombres, la correcta exhortación de los hombres. Y el tercer lugar y último, la correcta exhortación de las mujeres. Muy bien, vamos entonces al primer punto. ¿Qué es exhortar? Quiero primeramente decirte, amado hermano, que si estás usando la Biblia Reina Valera del 60, que es la traducción que mayormente usamos, quiero que tú sepas que la palabra exhortar y sus derivados, exhortar, exhortación, exhortarle, etcétera,
En la Biblia, en la Reina Valera del 60, aparecen 33 veces en el Nuevo Testamento, lo que nos da la idea de que no es cualquier palabra, es una palabra con un grado de importancia. Por lo tanto, no solo debemos conocer su significado, sino aún debemos de aprender a usarla, esa palabra, de forma adecuada. Pablo usa parakaleo, es una palabra griega cuando se refiere a exhortar, y exhortar o parakaleo significa pedir fervorosamente. Eso significa exhortar, pedir fervorosamente, significa también rogar, significa también implorar. Usamos la exhortación, hermanos, para muchas cosas. Por ejemplo, la exhortación la usamos primeramente para dar ánimo y consuelo. Cuando alguien ha perdido un ser querido, un familiar, cuando alguien ha fallecido, usted como buen creyente puede exhortar a esa persona que está triste, llevándole ánimo y consuelo. Tiene un propósito de alentarla a esa persona y de darle alivio a su carga, especialmente cuando estamos pasando tiempos difíciles. Si usted se entera que su hermano está enfermo, que lo que necesita su hermano es exhortación. Es decir, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo. Pero también exhortamos cuando traemos una enseñanza o cuando enseñamos a una persona cuando ha caído en un pecado o cuando ha cometido un pecado. Usted también lo exhorta. ¿Cómo? Enseñándole, sirviéndole de guía, buscando que a través de la palabra de Dios pueda corregirse y pueda usted estimularlo o estimularla a un buen comportamiento, a un cambio de actitud. Eso es o sirve para eso exhortar. Entonces la exhortación, escuche lo que busca la exhortación. La exhortación busca animar, busca consolar, busca amonestar o instar a alguien a que haga algo diferente, siempre con la finalidad de restaurar y de edificar. Siempre con esa finalidad. Nunca con gritos. Nunca la exhortación tiene que ver con alzar la voz, con el enojo, con usar palabras duras o con pasar vergüenza o hacer que una persona pase vergüenza, quiero decir, o humillar a alguien. No, nunca la exhortación tiene que ver con eso. Aunque usted transmita una verdad, usted no puede transmitirla con enojo, buscando humillar, buscando aplastar a esa persona. Usted no está exhortando si ha hecho esas cosas. Como vemos entonces, hermanos, la exhortación tiene la finalidad de restaurar y de edificar, nunca de destruir ni de dañar. Veamos cómo no debemos exhortar. La Biblia nos presenta algunos ejemplos y por lo menos quiero mostrarle 2 ejemplos. Por ejemplo, Job y sus amigos. Job se encontraba pasando, usted recuerda la historia de Job, y Job se encontraba pasando una tremenda prueba. Sus hijos habían perecido. Sus criados también habían muerto. Habían perecido sus animales, sus ovejas y sus camellos. Job era un hombre rico de su época, pero además de eso cogió una terrible sarna en todo su cuerpo. Job tenía 3 amigos. Sus 3 amigos, cuando escucharon de las penurias de Job, tuvieron la maravillosa idea de venirlo a ver. Y cuando se acercaron a Job, sus 3 amigos, en vez de consolarlo o de exhortarlo con amor, lo acusaron con dureza. Y uno de ellos dijo lo siguiente, en Job capítulo 4, versículos del 1 al 6, lo tenemos en la pantalla, dice así, uno de sus amigos, miren lo que le dijo a Job. Entonces respondió Elifaz,
temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Quiero que usted ahora observe el reproche y la falta de empatía. Versículo 3. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Si usted ha seguido la lectura, si usted se da cuenta, sus amigos, o en este caso, Elifaz, que era uno de sus amigos, le estaba reprochando a Job su actitud que en ese momento él estaba manifestando. No eran empáticos con Job. No estaban poniéndose en sus sandalias de Job. Lo único que quisieron fue juzgarlo. Lo único que hicieron fue ver su debilidad, ver su comportamiento. O sea, tú cuando estabas bien animabas, dabas palabra de aliento, y cuando tú ahora estás en prueba, te decaes. Eso es lo que estaban haciendo con Job. Los amigos de Job trataron su dolor sin nada de empatía. Más bien juzgaban, sin justo juicio. Su actitud veían con reproche. Aquí tenemos una exhortación sin nada de misericordia, hermanos. A veces nosotros, cuando todas las cosas nos van bien, somos campeones para juzgar. Y podemos ir, quizás supuestamente entre comillas, a visitarlo al hermano, a alentarlo. Pero ¿cómo lo alientas? ¿Reprochándole su conducta? Diciéndole: mira, cuando tú estabas bien, estabas feliz de la vida, y ahora que te va mal, llorando, solamente vives. Eso es lo que estaban haciendo sus amigos. No sé si me dejo entender. Hermanos, veamos otro mal ejemplo que en la Biblia lo encontramos. Los discípulos reprendiendo a los niños. Resulta que en los tiempos bíblicos los niños no tenían el mismo valor dentro de la sociedad judía que un adulto. Los discípulos no veían a los niños como dignos ni aptos para que sean enseñados por Jesús, y por eso reprendieron a los que los traían, impidiendo así que llegaran al maestro. Usted recuerda esa escena. En Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí vemos otro mal ejemplo de exhortación. Aquí vemos un mal ejemplo de reprensión y de exhortación realizada con enojo y de forma injusta hacia los niños. ¿Sabe por qué? Motivados por prejuicios. Los judíos eran muy prejuiciosos. Los judíos pensaban, hermano, que los niños no eran aptos para que se acerquen al maestro, y por eso le impedían que se le acerque. Más importante es que se acerque al maestro un adulto antes que un niño. Prejuicios, cosas o juicios previamente adquiridas por sus padres, que venía de costumbre, de generación en generación, como una mala costumbre. Prejuicios. Y a veces nosotros también venimos con prejuicios. Nosotros también muchas veces somos muy prejuiciosos. Mi abuelita me enseñó así, mi tatarabuelita me enseñaba así, mi mamá me decía de la misma forma. Y usted, sin ver si eso es correcto, si es bíblico, usted sigue practicándolo.
Y más, y peor aún, quizás hasta enseñando a su hija o a su hijo. ¿Cuántas veces has exhortado de mala manera, hermano? Te estoy haciendo esa pregunta. ¿Cuántas veces has exhortado de mala forma? ¿Cuántas veces lo has hecho sin amor, sin misericordia, sin empatía? ¿Recuerdas haber exhortado con prejuicios, con enojo? ¿O lo has hecho con el único fin no de restaurar, sino de devolverle un mal con otro mal? Hermanos, nosotros debemos de aprender cómo debemos exhortarnos. La Biblia nos enseña cómo debemos exhortarnos. Y quiero empezar ahora al segundo punto. Vamos a ir al segundo punto, que tiene como un subtítulo la correcta exhortación a los hombres. Sígame ahora sí con el versículo número 1, 5:1. Dice la Biblia, ahí está: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo le da instrucciones sumamente claras a Timoteo respecto a la forma correcta en que se debe de exhortar a los hermanos de la iglesia, a los creyentes. Y empieza con los hombres ancianos. Los ancianos hombres. No reprendas al anciano, lo dice claramente, ¿no? No reprendas al anciano. La palabra reprender significa decir algo con severidad. Eso significa reprender, decir algo con severidad. ¿Sabe? De forma literal, la palabra reprender significa atacar con palabras duras. Eso significa reprender. Eso no debemos hacerlo. Pablo dice, no reprendas al anciano. Iglesia, todo creyente piadoso debe saber mostrar respeto hacia los ancianos. Todo creyente, hombre y mujer, y más aún si es hermano cristiano, ¿no? Verdadero creyente, toda persona debe de saber que los ancianos, los de pelo blanco, los ancianos en edad cronológica, merecen un absoluto y profundo respeto. Miren lo que dice la Biblia en Levítico 19:32. ¿Qué dice Levítico 19:32? Léalo ahí. Delante de las canas te levantarás. Cuando tú pases y hay un anciano, si tú estás sentado, debes de ponerte de pie como una demostración de respeto, hermano. Una reverencia a esa persona que tú estás mirando o que está a tu lado. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez. Qué lindo, hermano. A mí me gustaría, les he dicho muchas veces, llegar a mis 80 años. Solo Dios sabe. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Hermanos, la instrucción de Pablo es contundente hacia Timoteo, hermano. Nunca Timoteo debía reprender a los ancianos de forma dura. Timoteo y cualquier líder y cualquier creyente no puede atacar a un anciano con palabras duras. Sin embargo, sí debe reprenderse a los ancianos también y a cualquier persona, pero se les debe de reprender de forma correcta, que es lo que estamos viendo. Es más, la reprensión es parte de la labor de un pastor. En Tito capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice al pastor de Creta llamado Tito lo siguiente, léalo conmigo. Esto habla, le dice Pablo a Timoteo,
Pablo a Tito le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es deber del pastor mostrar de forma clara, con espíritu de mansedumbre, con amor, cuando alguien esté equivocado, ya sea que su conducta o pensamiento esté equivocado de esa persona adulta, anciana, pero merece ser corregido. En este caso, cuando uno va a mostrar su falta por su mala conducta, por su mal comportamiento, por sus malos pensamientos, el pastor está llamado a mostrarle su falta, su pecado. No puede dejarlo de hacer. En este caso ya no es para animar, sino para confrontar con su pecaminosidad. Es sabido que a nadie les gusta o a nadie nos gusta ser corregidos muchas veces, no nos gusta. Pero en vez de irnos molestos y peor aún, hablar a espaldas de la persona que nos ha llamado la atención, debemos más bien usar la reprensión como un medio de santificación, hermano. Eso es lo que debo de hacer. Porque el pastor o mi líder o cualquier hermano en la fe me está mostrando mi falta y lo está haciendo con respeto. Esa es una buena demostración del amor, ¿verdad, hermanos? Si usted ama a su hermano, sea anciano o no lo sea, usted está llamado a poderlo exhortar de forma adecuada. Volvamos al versículo 1, pero quiero que nos centremos en la primera parte del versículo 1. Dice, no reprendas al anciano, sino que hay que hacer, exhórtale como a padre. Les hago la pregunta, una pregunta muy fácil, hermano. ¿Cómo debemos exhortar al creyente que es anciano? ¿Cómo? Como a un padre, hermano. ¿Sabe qué interesante es que en el contexto cultural de los judíos, el ser padre era sinónimo de respeto, de sabiduría y de experiencia, así como de autoridad? El padre representaba autoridad. Yo recuerdo que mi papá en vida me decía, hijo, me dice, mi padre, o sea, sería mi abuelo, solamente bastaba con una mirada. Se acabó la bulla. Un respeto y quizás hasta un miedo absoluto, hermano. Pero a veces esas cosas ya no lo vemos hoy, ¿no? Ya las cosas como que han cambiado y creo que para mal en muchos casos. Por tanto, hermanos, la exhortación al anciano debía ser con respeto, viéndolo con honor y dignidad, reverenciando así su posición de padre. Cuando Timoteo exhortaría a un anciano, él debía hacerlo sin dureza en sus palabras y sin un espíritu de superioridad, sino con honra y buscando siempre edificarlo a ese anciano, con reverencia. Es penoso y vergonzoso, hermano, ver que hay hermanos jóvenes que yo he sido testigo en diferentes lugares y contextos de un maltrato a hermanos, no solamente ancianos, sino muchas veces no tan ancianos, pero mayores que ellos, tuteándolos de una forma inadecuada. He sido testigo de faltas de respeto. Alguna oportunidad una joven mujer mandó a callar en mi delante, mandó a callar a otra persona, hasta con burlas. Esas actitudes, hermanos, son propias del mundo. No debería haber o verse en la iglesia. Y aprovecho para exhortar a los jóvenes, adolescentes, niños y a los hermanos en general,
A que debemos todos, hermano, todos, hablarnos con respeto. Todos debemos hablarnos con respeto. Y si es alguien mayor en edad cronológica, pues con mayor razón, hermano. Debemos de hablarnos con respeto. La moda mundana, esa forma de vida de hoy que algunos jóvenes han abrazado, de no saludar a sus mayores, de no ceder el asiento cuando suben a un ómnibus, debe de desterrarse de la cosmovisión cristiana nuestra. Nosotros debemos ser gente de respeto, gente que manifiesta un carácter distinto al carácter de la gente que está en el mundo. Usted ha sido comprado con precio de sangre para no ser el mismo de antes, sino para vivir dando la gloria a Dios, hermano. Continuemos analizando el versículo 1. Veamos la exhortación a los hombres jóvenes ahora. La última parte del versículo 1, ya hemos visto cómo se debe de exhortar al anciano. Ahora sigue diciendo lo siguiente. A los más jóvenes exhorta como a hermanos. Aunque no está la palabra exhorta, yo lo estoy poniendo para un mejor entendimiento, pero estamos hablando de la exhortación y está hablando de eso. A los más jóvenes exhorta como a hermanos. Pablo indica que los creyentes que no son considerados ancianos son parte de otro grupo de hombres. En este pasaje, ese otro grupo de hombres se les llama los más jóvenes. Los más jóvenes son todos aquellos que no son ancianos, son los más jóvenes. Es probable que Pablo se refería a hombres entre 20 años, 30, 40 y quizás hasta 50 años, no lo sé, porque si usted recuerda, Pablo resalta la juventud de Timoteo, diciéndole, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y sabe, cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, ¿sabe cuántos años tenía Timoteo? Aquí, ¿quién se acuerda? Porque ya lo hemos explicado. Casi 40 años. O sea que yo también soy joven. Mis hermanos que tienen casi 50 o 50 también son jóvenes. Hermano, lo dice la Escritura. Entonces, si Timoteo con casi 40 años, Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Quiere decir entonces, hermano, que hay dos grupos de hombres en las iglesias, los ancianos y los más jóvenes. Punto. ¿Y cómo debemos exhortar a los más jóvenes? ¿Cómo? El verso dice que debía ser como a hermanos, como un hermano de sangre, como, no sé si usted ha sido hijo único o hija única, pero si usted ha tenido hermanos, usted tiene que exhortar al hombre que no es anciano, usted tiene que exhortarlo como si fuera su propio hermano de sangre. Alguien muy cercano a usted, alguien como si fuera de su familia directa. Entonces usted lo va a exhortar mirándolo como si fuera su compañero, como si fueran iguales en Cristo, no teniendo señorío de ellos. Miren lo que dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, la última parte dice así, lea conmigo, porque todos vosotros, ¿qué cosa dice? Sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Hermano, aunque Timoteo era pastor, no debía ponerse como superior a alguien o a los demás. El verso de Gálatas nos enseña que en Cristo todos somos uno, hermanos. En Cristo todos somos uno, lo que da la idea que no somos diferentes, somos iguales delante de Dios. Usted y yo, delante de Dios, somos
iguales, somos uno. Y debemos estar unidos. Y como estamos unidos, no hay diferencia alguna, somos iguales. Por lo tanto, la exhortación a los más jóvenes debe ser como lo harías a tu propio hermano de sangre, ¿no? Aquel que es tu familia. Obviamente, esto no significa taparle sus malas cosas. Esto no significa bajar, digamos, el deseo de amonestarlo o de exhortarlo. No, sino que lo tienes que hacer igual, tienes que animarlo, tienes que buscar que él reciba la consolación o confrontar su falta, su pecado, buscando que se corrija su mal comportamiento, sus pensamientos erróneos, pero siempre manteniendo el respeto, la mansedumbre, el amor, buscando que se restaure. Aunque tú lo veas como tu hermano, como tu amigo del alma, que es tu hermano en la fe, tienes el deber de exhortarle con amor, con respeto. Vamos a resumir entonces en una sola línea lo que hasta aquí hemos visto. La exhortación al anciano es como a un padre, es decir, con reverencia, con reverencia. La exhortación a los más jóvenes es como hermanos, es decir, como iguales a Cristo. Usted no es superior a Él. Yo no soy superior a ninguno de los que están aquí. Somos iguales. Somos uno en Cristo. Debemos vernos así. Pero también debemos exhortarnos con amor. Vayamos al tercer y último punto. El tercer punto es la correcta exhortación a las mujeres. Ya hemos aprendido la correcta exhortación a los hombres, a los ancianos y a los más jóvenes. Ahí entran todos los demás hombres. Ahora veamos a las mujeres. Leamos el versículo 5:2 de Timoteo, 1 Timoteo. Ahí dice, a las ancianas exhórtale como a madres. A las jovencitas exhórtale como a hermanas con toda pureza. ¿Cómo debemos exhortar a las ancianas? ¿Cómo? Como a madres. Hermanos, en la cultura judía, en la cultura de aquel tiempo, la madre era un símbolo de cuidado y de honor. Merecía, hermano, ser exhortada con respeto, pero también con ternura. Y con una actitud de reconocimiento de su dignidad como mujer anciana. Nunca con rudeza o con tosquedad. No podemos exhortar así. Levítico 19:3. Miren en el Antiguo Testamento cómo se presenta a la madre y al padre, pero voy a dar énfasis a la madre. Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su madre, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios, ha hablado, ¿no? A eso se refiere, yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, es un mandato directo de Dios, hermano, que está vigente hasta ahora, eso no caduca. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6:1, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Aquí el mandamiento es, cada uno temerá a su madre. Y quiero hablarte un poquito de la palabrita temor. Esto no significa que el hijo cuando ve a la madre se va a asustar. No, la palabra temor tiene que ver con un estado de reverencia. Tiene que ver con el respeto. Tiene que ver, hermano, con la honra, con la consideración. Eso significa temor. Por tanto, Timoteo y por extensión cualquier creyente debía exhortar a las ancianas sin usar palabras
grotescas, palabras que dañen su reputación o su dignidad, sin faltarle el respeto, más bien mostrando afecto y ternura. Así debemos de exhortar a las ancianas. Acá hay ancianas, en esta iglesia hay ancianas, y estas mujeres ancianas también deben ser exhortadas con amor, con respeto, con ternura. Así debemos exhortarlas a las ancianas. Ahora bien, la última parte del versículo 2, la última parte, por favor, del versículo 2, nos va a mostrar cómo exhortar a las jovencitas. Y este es un verso muy interesante también. El verso dice, a las jovencitas, ¿qué dice? Exhórtale como a hermanas con toda pureza. Lo que más deseo en esta oportunidad resaltar, y creo que es lo más interesante de este fragmento del versículo, es la expresión con toda pureza. Qué curioso, hermanos, que es solamente a las jovencitas y no a las ancianas que el Espíritu Santo inspira a Pablo para que ponga esto. A las jovencitas, exhórtale como hermanas y agrega algo, con toda pureza. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta, sobre todo cuando un hombre, y presten atención todos los hombres, adolescentes, algún día serán jóvenes, los jóvenes serán un poco más mayores, aún los ancianos que hay aquí, hermanos, varones, es muy importante que recordemos esto. Cuando un hombre se acerque a una jovencita a exhortarla o a animarla. Pablo recuerda a Timoteo, Pablo le quiere recordar a Timoteo que debe tratar a las mujeres jóvenes con la más limpieza profunda y respeto profundo con que trataría a una hermana de su propia sangre. Sin insinuaciones, sin malas intenciones y sin palabras en doble sentido. Cuando un pastor o cualquier otro hermano vaya a exhortar a una joven, a una jovencita, debe buscar un lugar adecuado, evitando estar a solas, con la finalidad de buscar su bien espiritual de ella, sin pretender sacar algún tipo de provecho, de favores, sin ningún tipo de manipulación, ni nada por el estilo. Timoteo debía cuidar su reputación y la de la iglesia. Miren, Pablo, que más adelante, en algún tiempo seguramente vamos a llegar ahí y vamos a estudiar con más profundidad 2 Timoteo 2:22, que quiero que lo leamos. Solamente quiero de forma muy general decirles algo. Miren lo que recomienda Dios, no solamente a este joven pastor de nombre Timoteo, sino a cualquier hombre, hermanos. ¿Qué dice? Huye también de las pasiones juveniles. La Biblia no nos manda, hermanos varones, a que si estamos siendo tentados, nos pongamos a jugar con fuego. Tenemos que huir. Mientras tú y yo, y hombres y mujeres, tengamos aún vida en este cuerpo físico material, quiero que tú recuerdes algo. Tú tienes una naturaleza aún pecaminosa. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice que el pecado mora en ti, en mí. Nosotros no podemos, hermano, creernos los superhombres o los superespirituales, porque muchos, por creerse así, han terminado hundidos, hermano, dañando no solamente su propia vida,
sino dañando a muchas otras personas que no tienen la culpa de nada. ¿Qué dice la Biblia? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, es en esto que les acabo de mencionar en que radica la exhortación a las jovencitas con toda pureza. Con toda pureza. Resumamos entonces. La exhortación a las ancianas es como a madres, es decir, con reverencia, mostrando afecto y ternura. Y la exhortación a las jovencitas es como hermanas con toda pureza, es decir, con un trato absolutamente limpio y con un profundo respeto. Limpio de mente y de corazón cuando vamos a hablar a una jovencita. Yo conozco algunos pastores que no suelen saludar a las jovencitas con un beso en la mejilla. Y no digo, hermano, no digo que si algún pastor lo hace esté mal, por si acaso. No me refiero a eso. Pero el punto es que ese hombre procura cuidarse, procura levantar muros, barreras, porque el pecado está a la vuelta de la esquina. Y eso es algo sabio, hermanos. Aplicación de todo lo que hemos escuchado. ¿Cómo aplicamos estas cosas? Bueno, hay dos cositas que quiero decirles. Primeramente, debemos considerar que la iglesia está formada por padres, por madres, por hermanos y por hermanas en Cristo. Que todos pertenecemos a una sola familia. ¿Cómo se llama esa familia? La familia de Dios. Y como tal debemos aprender a exhortarnos, a corregirnos de forma correcta. Todos tenemos el llamado de exhortarnos mutuamente. Ahora usted ya sabe cómo debemos exhortarnos. En segundo lugar, cuando corrijamos o cuando aconsejemos, debemos hacerlo con el respeto necesario, ya sea como a un padre, como a una madre, considerando la cercanía fraterna cuando es un hermano varón y la transparencia y la pureza cuando se trata de una hermana joven. ¿No? De una jovencita. Pureza, transparencia. Hermanos, la práctica de esta instrucción de exhortarnos correctamente nos puede llevar a ser una iglesia que vive como una verdadera familia en Cristo. Si no nos exhortamos mutuamente, no nos estamos semejando a la familia de Dios. La familia de Dios exhorta. La familia de Dios no pasa por alto el pecado. La familia de Dios anda observando para ayudarnos, para ser mejores, para caminar en una vida de santidad, hermanos. El exhortarnos mutuamente y hacerlo de forma correcta nos va a ayudar a ser santos. Y el día de hoy, usted ya ha aprendido esto y lo vamos a aplicar. ¿Verdad, hermanos? Lo vamos a aplicar. Que Dios nos ayude, Iglesia de Cristo, a poder vivir estos consejos en nuestra vida diaria como creyentes. Estamos rumbo a la patria celestial. Este no es nuestro lugar final. Esta tierra algún día va a perecer, pero nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Necesitamos, hermano, abrazar el Evangelio. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos decirle a Cristo: Cristo, gracias y perdóname también por mis pecados. Hermanos, recuerda que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Cristo es el único que nos ha dado vida y vida eterna. Y tenemos que aprender a practicar estos consejos desde este momento hasta el día que nos toque partir. Oremos, amados hermanos, y que Dios les bendiga.